Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación. Bien, muy buenas noches, amables televidentes. Ya estamos en el plato fuerte de la noche y recuerden que la primera parte de la entrevista llega gracias a Inmunocal. Inmunocal es el suplemento alimenticio a base de cisteína bioactiva. Esta lo que hace es que estimula el glutatión, y si tenemos el glutatión alto en sangre, entonces usted va a tener altos niveles de sus células de defensa, entiéndase sus linfocitos B, sus linfocitos T, sus anticuerpos, sus inmunoglobulinas, y cuando vengan las enfermedades, entonces va a pasar por desapercibido y no le va a pasar nada, porque usted tendrá su defensa bien alta. Es lo que yo hago. Todos los días en la mañana me tomo mis sobrecitos de Inmunocal Platinum, ya que viene en su presentación Platinum y su presentación Clásico. Me tomo mi sobrecito de Inmunocal y así cada domingo en la noche podemos compartir la entrevista de Soluciones Médicas con un distinguido galeno que viene a hablarnos y viene a edificarnos en base a un tema que es de interés para toda la población. Y en la noche de hoy hemos invitado al doctor Reinaldo Gómez. Él es cardiólogo hemodinamista y con él vamos a estar hablando acerca de lo que es el dolor de pecho, vamos a hablar de infarto y vamos a hablar de cateterismo cardíaco. Así que buenas noches, doctor Gómez. Bienvenidos a Soluciones Médicas. Un placer, Manassés Peña. Bien. Doctor, el dolor de pecho es muy común, es un cuadro o es un signo muy común en los pacientes que tienen problemas cardíacos. Sí, el dolor torácico representa aproximadamente hasta un 20% de las consultas que ocurren en la emergencia de los diferentes hospitales, las diferentes clínicas. Y ocurre una gran situación, y es que esos dolores torácicos, la mayor parte, podrían ser ocasionados por un infarto agudo al miocardio o por un evento coronario agudo que, aun cuando no sea un infarto, podría poner en peligro la vida del paciente. Si el paciente es tratado adecuadamente, pues el paciente no va a tener inconveniente, pero de lo contrario podría estar frente a una situación que ocurra o el infarto propiamente dicho o la muerte. Las enfermedades cardiovasculares pueden ser un gran porcentaje de la mortalidad, hasta un 40% de los pacientes que fallecen en el mundo pueden fallecer o por infarto o por evento cerebrovascular, y por eso es importante reconocer el dolor torácico como una entidad que puede hacer que el paciente tenga una gran morbimortalidad. Bien, nosotros sabemos que ese signo generalmente hace que muchas personas acudan al médico y sabemos que hay una alta tasa de mortalidad. Por cada vez que un paciente tiene dolor de pecho, ¿es necesario que el paciente acuda al médico o hay alguna diferencia? Algunas veces hay pacientes que dicen, me dio un dolor de pecho pero se me quitó. ¿Hay diferencia entre un dolor de pecho que se quita y un dolor de pecho que se mantiene agudo, que hace que el paciente tenga que ir al médico? Bueno, la realidad del dolor torácico es que, independientemente de la situación del paciente, lo correcto es que un facultativo evalúe el paciente y tome las conductas por el paciente. A diferencia de lo que piensan muchos médicos, yo pienso que cuando la gente acude al médico, debe dársele la oportunidad de que exprese cuáles son las situaciones que lo llevan ahí, y no simplemente, como hacen muchos médicos, que entienden que el paciente no debería acudir al médico por esa situación. Yo entiendo que el dolor torácico, los médicos tenemos una dualidad, y es la dualidad de que a veces nos quejamos de que la gente llega tarde, llega con un infarto agudo al miocardio que tiene 5 o 6 días el paciente evolucionado y que ya tú como cardiólogo no puedes hacer nada, pero también lo cuestiona cuando es un paciente de bajo riesgo y llega a tu consulta o llega a la emergencia y los síntomas que tiene tú consideras que son vagales. Lo ideal es que el paciente, cuando tiene una molestia de pecho, vaya al médico, independiente cuál sea su condición. Yo he tenido recientemente pacientes que tienen 30, 40 años de edad y que su situación en el momento aparentemente de bajo riesgo, pero cuando tú evalúas el paciente, ves el electro o haces un cateterismo y ves la situación general del individuo, te das cuenta que tiene un riesgo alto y que sus coronarias son muy enfermas. Entonces,
lo correcto es que si usted tiene dolor de pecho, entienda y vaya al cardiólogo. Hay una cosa que hay que aclarar. Hay muchas personas que tienen el entendimiento de que el dolor torácico puede no ser de origen cardíaco, puede que un paciente que tenga dolor de pecho no tenga enfermedad coronaria. Hay pacientes que tienen el entendido de que el corazón no duele, el corazón sí duele. Hay una serie de fibras nerviosas que transmiten el dolor del corazón hacia el tórax. Ahora, muchas veces ese dolor puede provenir del estómago, de la parrilla costal, pero es preferible que sea el médico quien determine que ese dolor viene de ahí y no que lo decida el mismo paciente. Por eso estos foros que se dan para el entendimiento de la gente son muy importantes. O sea, esto que tú estás haciendo aquí es muy importante porque esto puede hacer la diferencia entre que un paciente tenga dolor de pecho y vaya a tiempo al médico o que se quede en su casa y permita que un evento progrese. O sea, que te felicito por el programa. ¿Hay alguna diferencia entre lo que es angina e infarto? Sí, pero la angina o el dolor de pecho es el primer síntoma que hace que el paciente acuda al médico. Por lo tanto, tú tienes que permitir que el paciente se exprese. Y la angina es un disconfort, una opresión, una molestia en el tórax que el paciente siente. Y esa disconfort, si tiene algunas enzimas cardíacas o algún cambio eléctrico, es lo que se convierte en el infarto. Pero al paciente como tal, cuando tiene disconfort torácico, hay que intuirlo a que acuda al médico. No importa la edad, no importa el sexo, sino que acuda al médico y que se vea cuál es la situación por parte del médico. Porque el paciente en su casa no puede hacerse enzimas, no puede hacer ningún tipo de cosas que le permitan a él solo determinar qué es lo que le pasa. O sea que la angina podría ser, es lo mismo que los pacientes le dicen, le dio un preinfarto. Sí, lo que sucede es que el síndrome coronario agudo es cualquier entidad que hace que el individuo tienda a tener un accidente de placa en las coronarias. O sea, lo que significa síndrome coronario agudo es que el dolor de pecho que el paciente tiene un origen en que una arteria del corazón se ha ocluido. Tú tienes que permitir que el individuo de su casa vaya al médico y que sea el médico quien determine. Para que tú tengas una idea de lo que ocurre con esa entidad, aproximadamente un 8% de los pacientes que van a la emergencia pueden ser ingresados a su casa pensando que no tienen enfermedad. Entonces, si el médico se puede equivocar con el dolor torácico, imagínate qué pasa con el paciente. Por lo tanto, lo correcto es que el paciente vaya al médico y el médico decide si es una angina, si es un infarto o si es un dolor torácico que no tiene origen en el corazón, o sea, de origen no cardíaco. No cardíaco. Y lo va a mandar a la casa tranquilo, pero lo importante es que la gente vaya al médico. O sea, lo primero que hay que pensar es que podía ser de corazón, porque eso es lo que puede poner en peligro rápidamente la vida del paciente. Y que no lo decide el paciente. Y que no lo decide el paciente. médico, porque a veces el médico se equivoca decidiéndolo. Imagínate que lo decida solo el paciente. Solo el paciente, es terrible. Doctor, ¿cuáles factores predisponen para que un paciente tenga dolor de pecho de origen cardiovascular? Mira, hay una serie de cosas que se llaman factores de riesgo. El factor de riesgo es una situación que hace que aumenta la probabilidad de que un paciente tenga enfermedad coronaria en este caso. Por ejemplo, el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión, el sedentarismo, la edad avanzada, el sexo masculino. Entonces, el médico que evalúe el paciente tiene que tener esa herramienta de por sí. Nosotros podemos hacer un programa aquí para médicos y otro programa para pacientes. Para pacientes, ok, exactamente. Muchas veces el paciente llega a sala de emergencia y quiere que lo atiendan rápido porque se supone que si tiene un infarto y no se atiende rápido, el paciente podría morir. Hay pacientes que algunas veces eso es algo fulminante. ¿Por qué ocurren estos infartos fulminantes? ¿Que es muy grande el grado de oclusión que hace que el paciente tenga un infarto y que sea poco el tiempo de evolución entre el infarto y su descenso ya a su muerte? Mira, el síndrome coronario agudo puede tener tres entidades: angina inestable, infarto sin elevación del ST, infarto con elevación del ST. La mortalidad va a depender de la cantidad de tejido involucrado y de la situación del paciente. No es lo mismo un paciente que tiene enfermedad previa que hace un infarto que un paciente que hace su evento por primera vez. Pero para el individuo y para el médico y para las entidades médicas o de salud, lo importante es que un paciente que llega con dolor torácico no sea subestimado. Yo tengo pacientes incluso actualmente ingresados
que son pacientes que por la edad, por la molestia, por el esto, no le hacen caso en la emergencia. Y le han dicho que probablemente su problema no sea de origen cardíaco. Y cuando tú vas y lo evalúas con sentido, con detalle, te das cuenta que probablemente sí, que es de origen coronario. Que es de origen coronario. Entonces, como te digo, este programa puede ser para médicos y para pacientes. Pero lo más importante es que el paciente tiene dolor torácico, acuda al médico. Que el médico vea un dolor torácico y le dé la relevancia. Tenemos criterios en el electro, en las enzimas cardíacas, en el tipo de dolor del paciente, pero eso nunca sustituye el sentido común. El sentido común es que si un paciente dice que tiene dolor torácico, el dolor torácico no se quita, no lo mandes a la casa. No le diga que no es relevante, no le diga que porque tiene 30 años no es importante, investiga más. Tú puedes investigar si tiene algún familiar que tiene enfermedad coronaria o si tiene alguna situación que hace que ese dolor de pecho sea de más riesgo de lo habitual. Bien, cuando un paciente recibe una emoción fuerte y se infarta, ¿qué problema tiene ese paciente? Nos hacen una pregunta por las redes, que por qué algunos pacientes de un susto se pueden morir. Sí, generalmente ese paciente tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene colesterol alto y eso podría ocasionar que el individuo llegue a tener enfermedad coronaria fulminante, porque los factores desencadenantes del dolor torácico que lo hacen de origen cardíaco podría ser que el individuo ante una situación de estrés con una enfermedad predisponente ocurra ese evento. Fíjate que tú puedes tener placa del 40-50% de obstrucción del vaso, o sea que tiene grasa en las arterias coronarias y que no es significativo y tú normalmente no tienes dolor de pecho y ante una situación de estrés, pues ese dolor puede llegar a fracturar la placa, romper la placa, formarse un coágulo y darte un infarto. O sea que podría estar, la placa de colesterol podría estar, nos hacen otra pregunta aquí, de la relación de la obesidad y el colesterol malo con los infartos. Es una relación directa. Por eso es que el individuo de manera rutinaria debe hacer ese perfil lipídico. Lipídico. Sí, el perfil debe ser completo, o sea, tiene que hacerse colesterol total, colesterol bueno, colesterol malo, porque a veces el colesterol malo, que es el HDL, no lo tomamos en cuenta. Y un individuo puede llegar que tiene colesterol normal, glicemia normal, presión normal, pero tiene 30 de colesterol HDL. Que ese es el HDL es el colesterol bueno. El bueno. Entonces, 30 es poco. 30 es muy bajo. Es muy tienes bajo. que tener por encima de 40. De 40. Y se exige en algunos casos por encima de 45, 50. Y el gran problema es que en las guías que tú lees de manejo del paciente no hay ningún tipo de tratamiento para ese tipo de colesterol. No. No lo hay. No lo hay. Se han hecho intentos y se ha visto que los medicamentos que se usan suben la presión, producen infarto y se han retirado del mercado. Entonces, lo único que hace para eso es manejar el triglicérido, que el paciente sea menos sedentario, que se ponga a caminar, que haga ejercicio, que haga dieta, y eso podría contribuir con eso. Lo importante es que se haga una evaluación integral del paciente y que no se tomen las molestias de pecho como algo insignificante, porque de ahí vienen los problemas. No solamente para el paciente, sino para el médico. En cuanto al sexo, ¿a cuáles afecta más el dolor torácico y los infartos? ¿A las mujeres Depende de la edad. o a los hombres? En Depende de la edad edad temprana más al hombre. O sea, la mujer tiene 45, protección 50 años hacia abajo, hombre. Sí. ¿Y después de los 50? Después de los 65 son las mujeres. Las mujeres. Porque se pierde la protección de los estrógenos y eso la hace más susceptible. Y se ha hablado incluso que son más vulnerables a los infartos en esa edad. Hay guías para manejo de enfermedad coronaria en mujeres y son interesantes porque realmente los infartos en las mujeres son más catastróficos, son peores. Pero como factor de riesgo, cuando tú ves la edad, a más temprana edad, pero le va al hombre que le va a la mujer. O sea que las mujeres ya después de esa edad deben de cuidarse. Una prueba, ¿qué prueba nos puede a nosotros diagnosticar un daño o un síndrome coronario temprano? ¿Qué prueba se puede hacer uno para usted descubrir que usted puede tener un daño coronario temprano o que usted está apto? Vemos a diario noticias de personas, algunas veces que toman medicamentos y no sabían que toman algún tipo de medicamento, por ejemplo, como para estimulantes sexuales. Y al tomar esos estimulantes sexuales tienen algún evento isquémico. O se someten a una rutina de ejercicio y tienen evento isquémico en esa rutina de ejercicio. Entonces,
hay que tener una evaluación previa, se puede hacer una evaluación previa para usted saber si usted puede usar esos estimulantes sexuales o esa rutina de ejercicio antes de usted comenzar a utilizar estos métodos. Claro que sí. Lo más importante cuando tú te vas a someter a algún tipo de esfuerzo físico, otra cosa, es que tú vayas al médico y el médico simplemente ve tu perfil cardiovascular. ¿Qué significa eso? Edad, sexo, niveles de lípidos, niveles de presión arterial, antecedentes heredofamiliares, y con esas herramientas se te puede hacer algunas cosas. Tú puedes, antes de iniciar el ejercicio, hacerte una prueba de esfuerzo, y la prueba de esfuerzo te puede determinar si tú tienes enfermedad, tu capacidad física, o si tú tienes alguna situación que te aumente el riesgo. Pero lo más importante es ponerte en manos del médico, ponerte en manos básicamente del cardiólogo, que vea cuál es tu nivel de riesgo, que tiene que ver con edad, con sexo, con perfil lipídico. Yo soy yo tengo la facilidad de que yo me comunico mucho con los médicos que están en formación. Y yo le digo, no le pregunte al paciente cuánto le duele, pregúntele si es diabético, si es hipertenso, cuántos años tiene, o sea, si tiene algún comorbilidades familiar o algún antecedente. Los antecedentes en la familia de enfermedad coronaria hacen que un dolor torácico en un paciente de 40 años tenga importancia o no lo tenga. Ok. Señores, estamos hablando con el doctor Reinaldo Gómez, él es cardiólogo hemodinamista, y estamos hablando de infarto de dolor de pecho. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook de Manasep Peña. Ahí usted puede estar en contacto directo y estar viendo este programa, puede hacer sus preguntas por ahí. En un momento también vamos a abrir las líneas telefónicas para que usted pueda interactuar con el doctor Gómez y puedan hacer las preguntas del lugar. Hay una pregunta que nos hacen, doctor, aquí, y es ¿por qué los infartos ocurren más comúnmente en la madrugada? ¿Es cierto eso? Sí, ¿Por eso qué? tiene una relación fisiopatológica, y es que hay un ciclo, se llama circadiano, y es que la adrenalina, el cortisol es más elevado en esas horas, y eso hace que el individuo tenga más probabilidad de tener un evento trombótico. Los factores que llamamos de coagulación se activan más a esa hora que en otra hora. Y se han hecho mediciones y probablemente en esas horas son más frecuentes los eventos coronarios agudos. Tú puedes tener un acúmulo de grasa en las coronarias que no te cause problema, pero en esas horas, por la actividad elevada de esa sustancia, puede hacer que tú tengas un evento. ¿Por qué son más elevadas esas horas? Pues simplemente cuando tú duermes en la noche se activa el sistema parasimpático, tú descansas, duermes, y en la madrugada debes despertarte y se aumenta la liberación de catecolamina, de adrenalina. Y la adrenalina tiene ese factor que te puede aumentar más los infartos en esa hora. El paciente como tal no puede hacer nada contra eso, pero sí modificar sus factores de riesgo. Sus factores de riesgo. Que es, si tú tienes la presión alta y la tienes bajita, la probabilidad de infarto es menor. Sí. Si tu colesterol total es, por ejemplo, el LDL de más de 150 y tú lo bajas a menos de 120, ese es el malo, reduce. El colesterol malo, el malo. Y el bueno, si tú tienes 30 y lo puedes aumentar a 50, eso te va a reducir el evento. Bien. Doctor, otra pregunta de las redes. ¿Es cierto que tomarse una aspirina por las noches podría prevenir infarto? Eso es importante. Qué bueno que surgió esa pregunta. Mira, dos aspectos de la aspirina. Hay que tener pendiente, porque incluso los médicos somos culpables de que la gente deje de beneficiarse de manejos que son adecuados. Dos situaciones. Primero, si tú lo que tienes es prevención primaria, ¿qué es prevención primaria? A ti nunca te ha dado nada y tú quieres evitar que te dé el primer evento, entonces tú no te beneficias de la aspirina. No se beneficia, no. Nada, nada, ni que seas diabético, ni hipertenso, ni diabético, nada, no te beneficia. No te beneficia tomar una aspirina en lo diaria. Absolutamente, prevención primaria. Prevención primaria. Ahora, prevención secundaria, yo tuve un derrame cerebral, yo tuve un infarto, yo tuve una angina, yo tengo este impuesto, ahí sí te sirve la aspirina. Te sirve la aspirina. Entonces, a mí me ha costado. O sea, que el individuo sano no tiene que tomarse aspirina. No, si no ha tenido evento. Si no ha tenido evento. No. Okay. Ahora. Tampoco tú puedes generalizar que la aspirina no sirve, porque resulta que si tú has tenido un evento, sí te sirve. Y déjame decirte algo, que eso es importante. A mí me ha costado demostrarle a médicos familiares, a médicos internistas, que entiendan el concepto de que una cosa es el que no le ha dado nada y el que ya ha tenido un evento. Del que ha tenido un evento. Que son situaciones diferentes. Bien.
Doctor, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar de cateterismo, vamos a hablar de la importancia de cateterismo en los pacientes, tiempo en que debe hacerse el cateterismo, los riesgos que tiene esto por miedo que algunas veces hay entre los pacientes y cómo puede ayudar un cateterismo a salvar una vida. Ya regresamos. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien, amigos televidentes, seguimos en el plato fuerte de la noche y la segunda parte de la entrevista de Soluciones Médicas llega gracias a COP Corazón. Miren, COP Corazón es la cooperativa del momento. Es una cooperativa que nace en la ciudad de Santiago y es la cooperativa de la ciudad Corazón. Ahí usted puede encontrar los servicios de aportaciones, ahorros retirables, ahorro infantil, préstamo, el San Corazón, donde usted ahorra por 12 meses y el 13º mes le dan una cuota adicional a lo que usted ahorró. Tenemos certificados financieros donde usted puede obtener la mayor rentabilidad por su recurso y está bien cerca de usted en la avenida Juan Pablo Duarte, en la Plaza Dayona, en el primer nivel, número 167, con los teléfonos 809-724-2644. Corazón, nacemos por ti, impulsando vidas. Y estamos compartiendo en esta noche con el doctor Reinaldo Gómez, cardiólogo hemodinamista, y estamos hablando de infarto, del dolor de pecho, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es parte del diagnóstico de esa enfermedad coronaria y también terapéutica. Vamos a hablar de cateterismo. El cateterismo cardíaco o la coronariografía, como originalmente se le llamó. ¿Cuál es la importancia de esto y de hacerle esto a un paciente que tiene infarto? Bueno, el cateterismo es un procedimiento cardíaco invasivo, pero que tiene la facilidad de que el paciente no tiene que ser sometido a una cirugía de corazón abierto para tú visualizar la anatomía coronaria y a partir de ahí tomar una conducta terapéutica. Hay que tener en cuenta que el hecho de que te haga un cateterismo no significa que te vayan a intervenir y viceversa. El hecho de que tú tengas enfermedad coronaria significativa no significa que el cateterismo te va a resolver el problema. Probablemente el médico va a tomar la conducta de cuál es lo que más te conviene a ti. Tú puedes tener varias opciones, o no tener enfermedad coronaria, o tener enfermedad coronaria que no se te permita solucionar, o tener enfermedad coronaria que pase susceptible de angioplastía. La angioplastía es un procedimiento en el cual tú puedes insertar un dispositivo en las arterias coronarias, que sea un balón o sea un stent, y destapar la coronaria. Eso va a depender del tipo de paciente. Ahora, para tú llegar a hacerte una coronariografía, eso va a depender de una serie de estudios que se llaman no invasivos, como la prueba de esfuerzo, el ecoestrés, o un tipo de estudio que no se hace mucho en este medio, que es son algunos tipos de test que se hacen con algunos medios que te permiten detectar si el paciente tiene una zona del corazón que es susceptible o que tiene isquemia miocárdica. Y a partir de ahí se toma la conducta. Hay cosas que están disponibles en nuestro medio, hay otras que no. Pero en general el cateterismo te permite saber de manera directa, o como es el gol estándar, si tú tienes o no enfermedad coronaria. Entonces, ¿es parte del protocolo que todos los pacientes con infarto haya que hacerle cateterismo? En el 2019, si tú tienes un infarto, es correcto que se haga. Que se haga. Sí, ahora, si tú tuviste un infarto que tiene 6, 7, 8 días y ya la parte del corazón que tuvo el infarto murió, realmente es controvertido que tú destapes esa arteria o que le pongas stent. Ahora, ver la anatomía coronaria sí es correcta, porque puede ser que haya otro vaso de un territorio que sí tenga vida y que esté en compromiso y que tú puedas destaparlo. O sea, un paciente que tiene infarto, lo correcto es que se le vean las coronarias.
Hay pacientes que dicen, le dio un infarto y el médico le dijo que si le da otro no lo va a aguantar. ¿A qué se refiere el médico o qué entendió el paciente cuando le dijeron eso? Mira, la realidad es que el corazón tiene, el músculo cardíaco o la mortalidad va a depender de la cantidad de tejido de músculo cardíaco que esté en compromiso cuando ocurre el infarto. Si tú tuviste un infarto de la cara anterior y te da uno de la cara inferior, claramente que la probabilidad de que tú sobrevivas es muy baja y por lo tanto es un concepto correcto en ese contexto. Si tú tienes 2 infartos cerebrales, independientemente de la situación general, puede que tu sobrevivas, pero si son cardíacos es muy difícil. Es muy difícil. Porque tú te llevaste parte del tejido, por ejemplo, que te da la función cardíaca, la bomba, la contractilidad, y si llega a otro y esa parte que compensaba el primero se muere, pues tú probablemente vas a tener un infarto que sea ya que el paciente no pueda sobrevivir. O sea que el concepto es real. 2 infartos cardíacos es difícil la sobrevida. Tú puedes tener pacientes que lo hacen, pero la realidad es que es muy difícil. Sí, señor director, tenemos algunas preguntas en las redes. Hay algunas personas que quizás quieran comunicarse con nosotros. Vamos a abrir las líneas, señor director, y vamos a poner los números en pantalla para que puedan comunicarse con nosotros y hacernos sus preguntas. Una pregunta que nos hacen en redes sociales, doctor, es ¿por qué después de hacerle cateterismo se vuelven a tapar las arterias o se tapan los stents? ¿Los stents se tapan? Sí, realmente esa es una situación correcta. La restenosis es un fenómeno que se da porque el vaso sanguíneo del paciente reacciona, es como si fuera un callo para que la gente lo entienda, reacciona hacia el material que tú pones. Es ese cuerpo extraño que se puso ahí. Eso es un 6 a 10%. Un 6 a 10% podría taparse. Podría tener restenosis. Restenosis. Es más leve, el médico la detecta, podría solucionarse, pero podría ocurrir. La restenosis es un fenómeno que casi no causa mortalidad, pero la estentrombosis, que es diferente, que es que el vaso se llena de coágulo, pues eso sí podría ocasionar mortalidad. Lo más importante es que el individuo se mantenga en contacto con su médico y el médico determinará. ¿Cómo tú sabes si hay restenosis? Cuando vuelve el dolor torácico. Cuando vuelve el dolor, entonces ahí hay problemas. La probabilidad de que hay restenosis. ¿Por qué salen tan caros los procedimientos de cateterismo cardíaco? Bueno, la ingeniería que se utiliza para tú fabricar un stent coronario es muy complicada, es muy compleja. Son dispositivos que tienen un alto costo porque lo que conlleva para la realización de esos tipos de dispositivos es un procedimiento bastante complicado. Costoso. O sea que cada stent te puede costar 100, 125 mil. El stent solo puede costar hasta $2,000. $2,000. 100 mil pesos. Cada dispositivo. ¿Qué dispositivo? Sin contar que yo, por ejemplo, anoche yo tenía un marcapasos. Eso es real. El paciente vino de Puerto Plata, lo mandó el doctor Leandro Gómez, es una cosa real. Y ese dispositivo vale $2,500. El dispositivo, sin contar que yo tengo que movilizar aproximadamente 6 o 7 individuos que son profesionales para yo ir a colocar ese dispositivo. O sea, más el aparato que es el aparato que yo utilizo para hacer el cateterismo, que cuesta $800,000. Entonces, todas esas cosas cuestan. La medicina de alto costo cuesta. Ahora, en nuestro país, gracias a Dios, SENASA, subsidiado y contributivo, humano, universal y PALI, tienen cobertura para esos procedimientos. Tienen cobertura total para esos procedimientos. Sí, señor. Y eso permite que mucha gente de bajos recursos pueda ser sometido a esos procedimientos sin que tengan un costo realmente relevante. ¿Cuándo se considera que no puede hacerse por cateterismo de tapar las arterias? No entiendo la pregunta. La pregunta es correcta. La pregunta, o sea, hay momentos que dicen, no, usted no puede por cateterismo, no le podemos poner... Sí, es real. Mira lo que sucede. Siempre ha existido la posibilidad de que tú o puedas ser sometido a cirugía, a cirugía de corazón abierto o a stent.
si tú eres diabético, tienes enfermedad de 3 arterias, tú tienes 3 arterias principales, la descendente anterior, la circunfleja y la coronaria derecha. Si están las 3 tapadas y tú eres diabético, lo más correcto es que a ti se te someta a un procedimiento que tiene que ver con una cirugía. Ahora, si tú tienes 2 vasos o son factibles, pues probablemente tú te beneficies de los stents, o sea que sí es real. O sea que hay algunos pacientes que no, que hay que hacerle, es mejor hacerle cirugía de corazón abierto. Se benefician, ¿por qué? Porque se ha visto la mortalidad. Si tú le pones stent, a 10 años tú miras, con stent hay un 10% de mortalidad, con cirugía hay un 5%, por lo tanto se benefician más de esa situación. Otra pregunta que nos hacen es que si es cierto que los pacientes diabéticos hay que ponerle stent especiales. Mira, ya se usan stent especiales en todos los pacientes. ¿Qué es un stent especial? Es un stent que tiene una cobertura de un fármaco, de una droga, para que la restenosis se reduzca. O sea, para que no se vuelvan a tapar. Anteriormente la restenosis, que es que se tape el stent otra vez, era de un 30%, ahora es de un 6 a un 10%, y eso se logró simplemente agregando una droga para que la reacción del vaso sea menor y el individuo tenga menos restenosis. Ah, bueno, entonces esos son los stents especiales o drogados, a lo que hace alusión la pregunta que nos hacen. ¿Cuáles complicaciones podría tener un paciente que se somete a cateterismo? Mira, las complicaciones son diversas, pero en general es un procedimiento que tiene poca probabilidad de complicaciones. Ahora, si tú eres un paciente que tiene enfermedad de múltiples vasos, que tiene una anatomía compleja y eres un paciente que tu riesgo de base es muy alto, como por ejemplo, no es lo mismo ir a un cateterismo sin infarto que con infarto. No es lo mismo estar inestable que estar controlado. O sea, la enfermedad coronaria tiene diferentes escenarios. No es lo mismo el escenario de una gente que viene de su casa a hacerse un cateterismo que un paciente que tiene dolor agudo y tiene un infarto y va a hacerse un cateterismo. Hay que entender el escenario. A veces el paciente va de su casa, pero tú te encuentras con que la anatomía es muy complicada y la mortalidad es más alta. Otra cosa, si tú tienes tu riñón dañado, nosotros utilizamos un medio de contraste que es el que te permite ver las arterias. Si ese medio de contraste puede afectarte el riñón y tú terminar en diálisis por el cateterismo. O sea que si tú tienes la urea y la creatinina alta, entonces hay que tener cuidado para hacerte el cateterismo. Claro, si tú tienes que ir a un facultativo del riñón que te evalúe, que vea cuál es el riesgo. Hay medicamentos que se usan para la diabetes como la metformina, que tú tienes que suspenderlo previo al procedimiento y a partir de ahí entonces tú decides qué es lo más beneficioso para el paciente. Si tú tienes un paciente que tiene un borderline que es muy alto para diálisis, tú puedes decir, y el riesgo no es tan alto para el corazón, tú dices, no, yo no hago cateterismo y te dejo tranquilo, porque es muy probable que termine en diálisis el paciente. Otra pregunta que nos hacen es si yo me puedo hacer un cateterismo de rutina todos los años. No, el cateterismo es un procedimiento invasivo que tiene riesgo, que se usa contraste, que se utiliza radiación y que solamente debe ser realizado en pacientes que tengan un test no invasivo de alto riesgo o pacientes que tengan dolor torácico agudo y que su riesgo justifique el procedimiento. Para que nos entendamos y no quedemos como médicamente en el aire. Si tú eres diabético, sufres de la presión, tienes una semana que tiene mucho dolor de pecho, a ti hay que hacerte un cateterismo sin hacerte nada. Pero si tú no tienes diabetes, no tienes presión alta y tienes una hincada simplemente, pues no se justifica que te sometan a ese procedimiento, porque es más el riesgo que el beneficio que tú vas a obtener. O sea que no hay que hacerlo de rutina como otro tipo de estudio. Doctor, el tiempo se nos ha ido rápido. Vamos a darle un mensaje final a toda la teleaudiencia de Soluciones Médicas que está en su casa y que algunas veces ha sentido algún dolorcito en el pecho, que tiene esa molestia y que le preocupa que pueda tener una obstrucción coronaria. ¿Cuál es el médico que debe visitar estos pacientes que han tenido algún tipo de molestia o dolor en el pecho? Mira, lo más importante es que la gente cuide los factores de riesgo. Yo no voy a venir a decirte a ti que un individuo tiene que esperar a que le duele el pecho. No, ese no es el punto. El punto es que si usted es diabético, controle sus niveles de glicemia. Que si usted es hipertenso, controle sus niveles de presión arterial. Que usted se haga periódicamente los niveles de colesterol y vea cómo está su colesterol bueno, su colesterol malo y lo controle.
la mejor medicina para evitar llegar a cateterismo, llegar a un infarto, es la prevención. Y la prevención es controlar factores de riesgo. No subestimar los síntomas. No importa que el médico se moleste, y te lo digo honestamente, que se moleste porque tú vayas por cualquier tontería. Es preferible a que se moleste porque tú llegues tarde con un infarto donde no haya nada que hacer contigo ya. Bien, hay otra pregunta, doctora, final. El uso de esteroides y infartos, si hay alguna relación en el uso de esteroides en el mundo deportivo y los infartos. No, lo que pasa es que esos pacientes que utilizan esteroides anabólicos le aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, de hipertrofia ventricular izquierda, de hipertensión. Indirectamente eso influye en que el individuo pueda tener enfermedad coronaria. La verdad que es una pena que los atletas tengan que recurrir a eso para lograr mejorar el rendimiento. Y para verse algunas veces mejor, para verse un poquito más fuerte y eso. Porque sí, también lo usan algunas veces en los gimnasios para eso. Sí, pero la realidad es que eso no se sostiene en el tiempo. No sé si me entiendes. Sí, sí. Tú usas esteroides, puede durar un mes viéndote bien y al mes siguiente, si no lo utilizas, pues vas a volver a tu estado basal. Por lo tanto, es algo ficticio que no se sostiene. Tú tienes que utilizarlo por más tiempo y eso te lleva a venir los efectos colaterales de diabetes, de hipertrofia inadecuada, de infarto y de una serie de situaciones que no te van a beneficiar. Bien, ¿dónde pueden obtener los servicios médicos del doctor Reinaldo Gómez, cardiólogo hemodinamista? En la Clínica Corominas y en Corazones del Cibao, son las instituciones donde yo laboro, pero lo más importante no es que acudan donde mí, sino que le digan a su médico que vea su presión, que vea su colesterol, que vea sus niveles de glicemia y que usted se mantenga en buen peso y que usted se cuide. No importa dónde sea que usted esté, lo importante es que se cuide. Bien, señores, ¿cuánto hemos aprendido en esta noche del doctor Reinaldo Gómez, quien nos ha estado edificando en cuanto a lo que es dolor de pecho, en cuanto a lo que es infarto y en cuanto a lo que son estas molestias que pueden ocurrir en un determinado momento y que podrían poner en peligro la vida de cada uno de nosotros? Así que agradecemos al doctor Reinaldo Gómez de Clínica Coromina y de Corazones del Cibao, su comparecencia en esta noche, y a ustedes, amigos televidentes, también gracias por la atención que cada domingo nos dispensan en su programa Soluciones Médicas. Así que esperamos que tengan feliz resto de la noche y no se muevan de ahí, que ya por ahí está Pedro y ya viene Acción Cooperativa. Pasen todo, feliz resto de la noche. Por hoy concluimos nuestra misión de orientación y cultura médica. Como profesionales, estamos satisfechos por la labor cumplida. El domingo próximo nos encontraremos en otra emisión de nuestro programa Soluciones Médicas. Buenas noches.